La tabla periódica. La tabla periódica es una obra colectiva que se encuentra en continuo crecimiento. Es una herramienta fundamental que nos permite explicar y conocer las propiedades de la materia. Su historia es la historia de la química. Las figuras de Mendeleev y de otros grandes científicos nos permiten indicar cómo la enseñanza fue el motor de las clasificaciones que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. Pero para entender a más a profundidad qué es la tabla periódica debemos irnos a sus bases, la cual es la ley periódica. Esta ley señala que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática a medida que se incrementa el número atómico. La tabla, por lo tanto, es una especie de esquema que se encarga de ordenar los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de los números atómicos. El origen. Durante los siglos XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a la similitud en propiedades físicas y químicas. Al final de estos estudios se generó la tabla periódica moderna que hoy en día se conoce. Entre los años 1817 a 1829, un químico alemán, Johann, clasificó algunos elementos de grupos de tres denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizados en orden creciente de masa atómica. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente: elementos con propiedades químicas similares, aparentes en intervalos regulares con la columna vertical de la tabla. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento de galio, escandio y germanio entre 1874 y 1885, localizándose en aquellos espacios vacíos, lo que se dio un más valor y aceptación a su tabla periódica en la comunidad científica. Construimos nuestra tabla periódica con la forma de una matraza forada, por lo cual lo llamamos matraza forado y los elementos químicos, ya que es muy llamativo y sencillo de familiarizarse con ello. En el lado izquierdo tenemos la leyenda de identificación rápida de los metales y no metales según su color respectivo. Este diseño no pierde forma alguna con respecto a la tabla periódica, ya que el número atómico de los elementos se mantiene en el mismo orden, por lo cual es sencillo ubicarse en cualquier elemento necesitado. También tener en cuenta que los elementos más importantes, tales como el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio, se denominan como elementos no metales. Están identificados de color verde esmeralda. Entre varios elementos contaminantes hemos escogido tres. En primera opción tenemos el petróleo, en segundo lugar el cianuro y por último el dióxido de azufre. Lo consideramos porque al ser elemento o compuesto cuyo estado y características físico-químicas le permitan entrar en contacto con los individuos, de forma que puedan originar un efecto adverso para la salud y el ecosistema. Primero que todo, tener mucho cuidado al momento de traslado, tratar que no se origine tantos derrames por negligencia humana y al momento de la limpieza intervenir lo más rápido posible para no destruir tanto el ecosistema, ya que esto le ocasiona daños profundos y permanentes al mismo. Podemos reducir la exposición del cianuro evitando respirar humo de tabaco. Evitar los altos niveles de contaminación del aire reducirá la exposición a más contaminantes que solo el SO2. La tabla periódica se relaciona con la enfermería porque mediante ella podemos crear medicamentos para la prevención de enfermedades, para curar, para terapias y tratamientos. En conclusión, conocer los elementos químicos para la carrera de farmacia bioquímica se relaciona con la mejora de experiencias en cuanto al desarrollo de fármacos medicinales y alimenticios para la sociedad.